Buenos días, bienvenidos. Hoy es uno de esos días un poco especiales. En los seminarios cumplimos 7 años, así que nos vamos haciendo grandes poco a poco. Y para celebrar estos 7 años de inicio de las filmaciones, ¿no?, de los seminarios que hoy cumplimos, tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Esther Rebollar, que nos va a hablar de algo que está realmente en la frontera de los materiales. Todos sabéis que los materiales poliméricos, los polímeros, los plásticos, han sido una auténtica revolución desde la segunda mitad del siglo XX, aunque empezaron la primera, cuando llegó al gran público, llegó a nuestra sociedad sobre la segunda mitad del siglo XX, y en los cuales hay un gran interés. Nuestra charla de hoy se titula Estructuras periódicas inducidas por láser en polímeros, fundamentos y aplicaciones. Fijaros que se están mezclando dos tecnologías muy importantes, muy interesantes: los polímeros, por un lado, como la base material; por otro lado, estructuras periódicas, que suena decir que vamos a hacer algo como un cristal, no es eso exactamente, y además inducidas por láser, otra de las grandes tecnologías del siglo XX. Esther Rebollar González viene del Instituto de Física Roca Solano, que pertenece al CSIC, y aunque es muy joven, es una investigadora muy brillante. Defendió su tesis doctoral en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid, allá por 2006. Luego, pues como todos los jóvenes que se dedican a la investigación, ha realizado estancias en el exterior. De 2006 a 2007 estuvo en el Instituto de Física Aplicada de la Universidad Johannes Kepler en Linz, Austria. Posteriormente, en 2007-2009, estuvo en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo. Y desde el 2009 está como investigadora postdoctoral en Instituto de Química Física Roca Solano, del CSIC, con contratos pues, JAEDOC y Juan de la Cierva. Desde el 2012 hasta la actualidad es investigadora Ramón y Cajal en el mismo instituto, y su trayectoria profesional, a pesar de ser breve, pues la ha llevado ya a publicar más de 49 trabajos en revistas del SCI y un capítulo de él. Sus líneas de investigación y trabajo se centran en el micro y nanoprocesado mediante láser de polímeros y en el estudio de mecanismos de ablación láser en estos mismos polímeros, así como aplicaciones de los polímeros modificados, pues tanto en nanociencia como en biomédica. Yo no os robo más tiempo, os dejo con ella. Muchísimas gracias, Esther, por estar aquí, y el tiempo es tuyo. Gracias por la invitación y gracias a vosotros por haber venido. Espero que lo que os voy a contar pues, os resulte de interés. Como él ha comentado, voy a hablar sobre la formación de estructuras periódicas en polímeros inducidas por láser, y lo haré desde dos aspectos. Por un lado, desde un punto de vista más fundamental: qué son esas estructuras, cómo se forman, cuáles son los requisitos que hace falta que tenga el material para poder estructurarlo y cuáles son sus propiedades fundamentales. Y luego pasaré a detallar brevemente algunas de las aplicaciones en las que nosotros estamos trabajando en relación con estos sustratos poliméricos estructurados por láser. Antes de empezar lo que es el contenido en sí, me gustaría hacer, además de la introducción que él me ha hecho, una brevísima introducción sobre el sitio en el que trabajo, de dónde vengo. Yo trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que probablemente casi todos los que estáis aquí lo conocéis. Es la institución pública de investigación más grande de España. Está formada por más de 120 institutos que están repartidos pues, por toda la geografía española, y el campus principal está aquí en Madrid, en la calle Serrano, y de hecho el Instituto de Química Física Roca Solano, que es de donde yo vengo, pues, está ahí en ese campus de Serrano. Es este edificio que tiene más de 60 años, es un edificio histórico que lleva funcionando como centro de investigación desde entonces. En particular, yo trabajo en el Instituto de Láseres, Nanoestructura y Procesado de Materiales, y allí tenemos dos intereses fundamentales. Por un lado, conocer los procesos químico-físicos que están involucrados en la interacción del láser con el material,
en los procesos de micro y nanofabricación, y por otro lado, a partir de ese conocimiento y ese control, poder desarrollar aplicaciones en distintas áreas tecnológicas de interés. Para cualquiera de vosotros que quiera saber más información, pues esta es la página web de nuestro grupo y ahí podéis ver las distintas cosas que hacemos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Resumiendo eso muy brevemente, podemos decir que estas son nuestras líneas de trabajo principales en este momento. Por un lado, el procesado de materiales, en particular de materia blanda, de estos polímeros. Por otro lado, la fabricación de películas delgadas, que a su vez están nanoestructuradas. Para hacer esto, el procedimiento es, se tiene un material, se irradia con una densidad de energía suficientemente alta, de manera que se produzca la eyección de ese material en forma de un plasma, con las que serían las imágenes que os muestro aquí, y enfrente se colocaría otro sustrato de manera que ese material se recoge y se forman películas delgadas. Si además somos capaces de estudiar los mecanismos y la dinámica de estos plasmas de ablación, pues podremos ya saber por adelantado qué tipo de estructuras vamos a obtener e incluso podemos controlarlas. Relacionado también con esto está la generación de armónicos en las plumas de ablación, y por último otra de las líneas en las que también se trabaja activamente en el grupo desde hace como 20 años tiene que ver con el uso de láseres en la conservación y en la restauración del patrimonio cultural. Yo en lo que me voy a centrar es en el procesado láser de materiales poliméricos. ¿Por qué los polímeros? ¿Por qué estamos interesados en este material? Pues basta con mirar alrededor para ver que los polímeros están en todas partes, desde las gafas que lleváis puestos hasta cuadernos, bolígrafos, botellas de agua, envoltorios de comida, etcétera. Esas son aplicaciones que ya están muy bien establecidas y forman parte de nuestro día a día, pero hay otras más nuevas o que están incluso en fase de investigación, y eso es en lo que nosotros queremos trabajar, como es el uso de polímeros, pues por ejemplo para capacitores o películas, pantallas flexibles, desarrollo de células solares, LEDs, ventanas inteligentes que cambian de color según sea la cantidad de luz que les llegue. Y la ventaja que tienen estos materiales poliméricos son que en general tienen un bajo coste en comparación con otros materiales, pero también que pueden procesarse de una manera fácil y podemos tenerlos en forma de films, de fibras, de nanopartículas, con lo cual pues son materiales muy versátiles. Es muy importante conocer las propiedades superficiales de estos polímeros, y no solo conocerlas, sino también controlarlas. Porque cambiando su estructura superficial podemos proveerlas de unas funcionalidades que pueden ser de interés para las aplicaciones. Así, por ejemplo, pues podemos copiar estructuras que existen en la naturaleza para luego aplicarlo en el campo de la biomedicina, cultivo celular. El hecho de que haya nanoestructuras es muy importante también para el uso como células solares o dispositivos fotovoltaicos. ¿Y cómo hacer esto? Por supuesto existen técnicas de nanoestructurado de polímeros diversas. La mayoría de ellas están basadas en métodos litográficos. Estos métodos pues tienen una serie de ventajas, ya están bien establecidos, son reproducibles y son más o menos fáciles. Uno diseña una máscara y luego la aplica sobre el material que quiere estructurar y transfiere esa estructura al polímero, pero también tiene una serie de desventajas. De hecho, el que haya que fabricar máscaras ya supone que es un proceso en varios pasos, con lo cual eso le suma complejidad y tiempo. Además, la resolución que se obtiene no es muy grande y normalmente hay que trabajar o en condiciones de vacío o en salas blancas. Es aquí donde se propone el uso de técnicas basadas en el uso de láseres para el nanoestructurado de estos materiales poliméricos. Los láseres son muy versátiles, no hace falta contacto, no hace falta trabajar en vacío, ni en salas blancas, ni múltiples pasos. En particular, yo aquí cito algunas de las técnicas de nanoestructurado que estarían basadas en el uso de láseres, por supuesto hay más.
Una de ellas es la formación de estructuras periódicas superficiales inducidas por láser, o LIPS, en la que se utiliza un láser que se hace incidir sobre una superficie y por un efecto de interferencia con esa superficie se forman este tipo de estructuras lineales y periódicas. Otra técnica estaría basada en el uso de 2, 3 o incluso 4 haces que se hacen incidir a la vez sobre el material y por medio de interferencia también darían lugar a la formación de estructuras lineales, circulares, etcétera. Otra técnica sería la formación de espumados en la superficie. Esto se utiliza pues, para biopolímeros, y otras técnicas están relacionadas con la formación de películas delgadas por deposición, bien sea de manera directa o por transferencia inducida hacia adelante o por evaporación inducida por el uso de una matriz determinada. Yo, de entre todas estas, en la que me voy a centrar es en la formación de las LIPS, de las estructuras periódicas inducidas por láser. Esto seguro que también es muy conocido. Simplemente, antes de continuar, quería hacer mención a los láseres que vamos a utilizar. A los láseres en cuanto a su longitud de onda, a dónde emiten radiación y a su duración de pulso. El espectro electromagnético es algo muy conocido. Vamos a quedarnos en esta zona de aquí, la zona del visible y ultravioleta e infrarrojo próximos, que será donde emitan la mayoría de los láseres de uso comercial, de investigación o que nosotros tenemos en nuestro laboratorio. Os voy a hablar del láser de neodimio YAG y sus armónicos. Tiene una emisión fundamental en el infrarrojo, pero luego podemos tener la mitad de la longitud de onda, la tercera parte, la cuarta parte y la quinta parte, o sea, hasta el quinto armónico del láser de neodimio YAG. Láseres de estímero que emiten también en la región del ultravioleta, y luego voy a mostrar algunos resultados obtenidos con un láser con emisión de pulsos de femtosegundos que emiten el infrarrojo, y para este también podemos tener doblado y triplicado de frecuencias teniendo pulsos en la región del ultravioleta. Otra de las clasificaciones de los láseres, como os digo, es si atendemos a la duración de su pulso. Así tenemos pulsos existen por supuesto láseres continuos, este es un láser continuo, pero lo que yo os voy a mostrar se refiere a pulsos de nanosegundos y de femtosegundos. Un nanosegundo son 10 a la menos 9 segundos, un femtosegundo 10 a la menos 15 segundos. La diferencia fundamental entre ambos es cómo esa radiación se acopla al material. Para los pulsos de femtosegundos son tiempos tan cortos que ese acoplamiento es mucho más efectivo, de manera que se reduce el posible daño espacial, por tanto se aumenta la resolución espacial, y también posibles efectos no deseados de modificaciones químicas o fotoquímicas del material, con lo cual el uso de estos láseres es muy adecuado para polímeros y biomateriales en general. Pues una vez que he hecho ese paréntesis, ya voy a pasar a contar la formación de las estructuras periódicas. Lo que os contaré será la formación de las LIPS cuando usamos pulsos de nanosegundos, cómo poder seguir la formación de esas estructuras in situ, cómo poder monitorizar su formación mientras se está produciendo, y luego ya no solo la formación de estas estructuras de tipo paralelas, sino qué otra cosa podemos obtener simplemente cambiando alguno de los parámetros de irradiación. También qué hacer cuando tenemos un polímero que no absorbe eficientemente a la longitud de onda del láser que vamos a utilizar, porque eso a priori es un problema para este tipo de estructurado. Y luego, ¿qué otras modificaciones ocurren a la vez que se está produciendo la modificación morfológica? A continuación, algunas de estas aplicaciones en las que particularmente trabajamos en nuestro grupo, y luego finalizaré con un breve resumen y conclusiones. Entonces, las LIPS.
Las LIPS se forman cuando tenemos un haz láser que incide sobre una superficie. Aquí lo que ocurre es que esa superficie tendrá una rugosidad ya per se, una rugosidad intrínseca, y se producirá una dispersión de esa radiación en la superficie. De manera que por interferencia entre el haz que incide sobre la superficie y esas ondas escatereadas, pues se va a producir una formación de estructuras que tienen un periodo que está directamente relacionado con la longitud de onda de irradiación, con el índice de refracción efectivo del material y con el ángulo de incidencia. Estas estructuras se han observado ya desde los años 60 en muchos materiales, dieléctricos, metales, semiconductores y por supuesto también en polímeros. En el caso de los metales, semiconductores, es verdad que existen muchos modelos para explicar la formación de las LIPS, pero en el caso de los polímeros pues la cosa resulta un poquito más complicada porque hay otros factores que intervienen aparte del hecho de la interferencia en sí, y puede producirse una amorfización, fotooxidación, que las cadenas migren y se reordenen de una manera diferente, con lo cual entender el mecanismo es un poquito más complicado. Nosotros en los últimos años hemos trabajado de manera muy activa en la formación de estas estructuras en distintos polímeros, algunos de ellos tan cotidianos como el poliestireno, el polietilenterestalato, el policarbonato, pero no solo, también polímeros de origen natural, como es el quitosano o la gelatina, y luego otros polímeros que tienen, polímeros funcionales, que tienen un interés en sí mismo, por ejemplo el P3HT, que es un polímero semiconductor, de los que se propone para usar en células solares o dispositivos fotovoltaicos. En todos estos casos, lo que tienen en común es que todos ellos absorben de manera eficiente a la longitud de onda de irradiación del láser que se utiliza, y es necesario que la superficie inicial pues sea más o menos plana, con una rugosidad de unos pocos nanómetros para que el proceso de interferencia sea efectivo. Y luego también lo que tienen en común estas estructuras es que en todos los casos la dirección de las estructuras es paralela a la polarización del haz que se utiliza. Son haces linealmente polarizados. Como he dicho, hemos trabajado de manera muy activa en este campo en los últimos años, y la manera de proceder es, bueno, estudiamos cuál es el efecto de la afluencia de irradiación sobre la formación de las estructuras. La afluencia es la densidad de energía por unidad de área. Entonces, si aumentamos la energía de irradiación, vemos que hace falta un valor mínimo para observar la formación de las LIPS. Por debajo, pues simplemente o no ocurre nada o hay un cambio de rugosidad. Estas LIPS se van formando, hay un rango de fluencias para el cual la calidad es óptima, y si siguiéramos aumentando la fluencia, pues al final las estructuras se verían totalmente distorsionadas y ya perderían, o sea, no serían paralelas. Lo mismo hemos hecho cambiando el número de pulsos de irradiación, y también vemos que hace falta un número mínimo de pulsos. El número concreto dependerá del material y las condiciones de irradiación. Típicamente son decenas o centenares de pulsos, pero pueden ser incluso miles. Se van formando las estructuras, hay también un número de pulsos óptimo para el cual esas estructuras tienen una buena calidad, y si seguimos aumentando pues también se verían distorsionadas. Lo que he representado aquí es el valor de ese periodo de las estructuras según cambiamos la afluencia de irradiación o el número de pulsos, y vemos que tanto con la afluencia como el número de pulsos el periodo de las estructuras va aumentando hasta que alcanza un valor constante. O sea, hay un rango tanto de fluencias como de número de pulsos en el que la formación de las estructuras es óptima, y ya si continuásemos pues esas estructuras no se formarían nunca más. Y una dependencia muy parecida se observaría si en lugar de representar el periodo representamos la profundidad de las estructuras, la altura de esas estructuras. Entonces sabemos que las LIPS se forman por un efecto de interferencia, y también sabemos que cuando uno irradia con un láser un material se produce un calentamiento de la superficie. Por lo tanto, es de asumir que estamos calentando la parte más externa de nuestro film polimérico.
podemos hacer una estimación, un cálculo aproximado del aumento de esa temperatura en nuestro polímero, resolviendo la ecuación de conducción del calor en una dirección. Y lo que vemos es que si hacemos unos cálculos para distintas fluencias, para cualquier material, aquí represento el PET, es que hace falta aumentar la temperatura por encima de la temperatura de transición vítrea del polímero, o en el caso de un polímero amorfo, o por encima de la temperatura de fusión en el caso de un polímero semicristalino, para que se formen esas LIBs. Es decir, necesitamos calentarlo por encima de la temperatura de transición característica de ese material para que ese material pueda estar en un estado en el que pueda fluir, para que sus cadenas poliméricas tengan movilidad y puedan reordenarse de acuerdo a lo que hemos visto antes. También una observación general es que si irradiamos un polímero que no absorbe eficientemente la longitud de onda de irradiación, ese polímero no va a formar LIBs. O no le va a pasar nada, más que bueno, un cambio quizá en la rugosidad general, o lo vamos a ablacionar y a estropear, pero desde luego sin ningún tipo de orden o de rugosidad periódica. Lo que os he enseñado, siempre para ver estas LIBs, hemos utilizado microscopía de fuerzas atómicas. Todo eso eran imágenes de AFM. También pueden utilizarse otras microscopías, como el SEM, microscopía electrónica de barrido, y es lo que cotidianamente se hace. Pero con estas técnicas no podemos ver cómo está ocurriendo el proceso durante el momento. Tenemos que irradiar y luego ir a nuestro microscopio y mirarlo. Si quisiéramos seguir esta formación in situ, sería necesario utilizar otro tipo de técnicas, y lo que nosotros proponemos son técnicas de dispersión de rayos X, en particular GISAX. GISAX es la dispersión de rayos X a ángulos bajos con incidencia rasante, y llevamos a cabo esta técnica utilizando radiación sincrotrón. O sea, nos tenemos que ir a una de estas grandes instalaciones de sincrotrón que hay en Europa, llevarnos allí nuestro láser y ver si podemos seguir cómo se forman las LIBs. Las ventajas de esta técnica respecto a la FM o al SEM es que nos permiten ver áreas mucho más grandes de una vez. Ya no vemos unas imágenes que son de 10 micras o de 20, sino de centenares de micras o incluso de unos pocos milímetros, con lo cual podemos tener también un promediado mucho más grande en cuanto a los valores que obtenemos y ser de más fiabilidad, y también podemos obtener información en el rango de los milisegundos. Brevemente, muy brevemente, en lo que consiste esta técnica, nosotros tenemos nuestra muestra y hacemos incidir un haz de rayos X importante que sea paralela a la dirección de nuestras estructuras, de manera que obtendremos este tipo de patrones en los que tenemos unos máximos verticales, y a partir de la distancia entre los máximos podemos obtener información sobre el periodo de nuestras estructuras. El periodo puede calcularse como 2pi partido por q, que es la distancia de correlación calculada de estos máximos de scattering. En una primera aproximación hicimos estos experimentos también ex situ para cerciorarnos de que esta técnica era válida para el estudio de las LIBs, o sea, hicimos lo mismo, irradiamos nuestras muestras en Madrid, nos fuimos al sincrotrón y las miramos y vimos que efectivamente teníamos unos valores de periodicidad que coincidían muy bien con los obtenidos por la microscopía, y que además no solo eso, sino que también somos capaces de simular esos patrones obtenidos experimentalmente, de manera que nos den una información sobre el orden, una información cuantitativa. Ya no solo me parece que están más ordenadas o menos, más paralelas o menos, sino poder tener un número que nos represente el orden de esas estructuras. Como digo, eso se hace mediante simulaciones. Consideramos que tenemos una red paracristalina que va perdiendo su orden de manera gradual. Y en esa simulación utilizamos un parámetro G, que es este parámetro de desorden.
De manera que cuando el valor de G es mínimo, en un caso de 0, tendríamos una estructura cristalina, ordenada, perfecta, y cuando este valor va aumentando, pues el desorden de las estructuras también. Para todos los casos que hemos estudiado y simulado, siempre obtenemos un valor de G mínimo para un determinado número de pulsos y una determinada afluencia, que si lo miramos con la pinta que tienen esas estructuras coincide muy bien. El mínimo valor de G siempre es relacionable con las estructuras más perfectas vistas por microscopía. Bueno, como digo, una vez que ya hemos sido capaces tanto de medir por GISAX las LIBS como de simularlas, cogimos nuestro láser y nos fuimos al sincrotrón en Grenoble. Esta es la estación experimental, nosotros estamos allí al fondo y por aquí está nuestro láser. Así ampliando, aquí está el láser, entonces lo hacemos venir hacia la muestra está exactamente en esta posición, entonces el láser incide vertical y normal a la superficie de nuestra muestra y el de rayos X viene por aquí, paralelo a las LIBS que vamos a formar. Entonces empezamos a detectar, aquí por supuesto solo os enseño unos pocos frames, pero lo que sería esto, al principio nada, y luego empiezan a aparecer esos máximos verticales que se corresponden con la formación de las estructuras. Hemos hecho esto para tiempos larguísimos, o sea, tenemos un montón de frames que luego por supuesto ha habido que analizar. Esta es otra manera de representarlo. Al principio no tenemos ningún máximo de dispersión y luego vemos que va aumentando y se corresponde con la presencia de LIBS en nuestros polímeros. De aquí podemos sacar, como he dicho antes, el valor del periodo de las estructuras, pero no solo eso, también podemos saber en qué preciso momento esas estructuras empiezan a formarse. Y hemos hecho eso para distintas frecuencias de repetición. La frecuencia de repetición es el número de pulsos por segundo del láser. Hemos trabajado con 1 hercio, 1 pulso por segundo, hasta 10 hercios, 10 pulsos por segundo. Y hemos visto si eso tiene algún tipo de influencia en la formación de las estructuras, en cómo de rápido se formen. Aquí muestro unas imágenes que corresponden a la irradiación con un número de pulsos dado, el mismo, 1000 pulsos en todos los casos, pero haciendo los 1000 pulsos 1 pulso por segundo, o 2, o 10, o 5. Y vemos que los patrones pues, son muy distintos. Esto necesariamente está relacionado con la dinámica de formación de estas estructuras. Además, si vemos en qué momento empiezan a aparecer estas estructuras, para el caso de los 10 hercios, solo necesitamos algo así como 30 pulsos, mientras que para las frecuencias de repetición más bajas nos hacen falta 100 pulsos o más para iniciar la formación de las LIBS. Esto quiere decir que el proceso parece ser más efectivo en el caso en el que la separación entre los pulsos es más pequeña. Además, luego cuando volvimos a Madrid, de manera adicional, miramos estas muestras por el AFM y vimos que efectivamente sí que son distintas las estructuras que se obtienen irradiando a las distintas frecuencias de repetición, con lo cual concuerda bastante bien. Además, uno es capaz de obtener información sobre el parámetro G dependiendo del número de máximos, de estos máximos de scattering verticales que vemos en nuestros frames. Para un mayor número de máximos tenemos un mayor orden de nuestras estructuras. Entonces, sabido esto, podemos obtener un valor de G, un valor del parámetro de desorden para cada uno de nuestros tiempos de irradiación y a la vez que estamos irradiando sin necesidad de mirar esas estructuras por ninguna microscopía, podemos saber, ok, aquí es donde tengo mis mejores estructuras, paramos. De hecho, vemos que para el caso de irradiaciones con 5 y 10 hercios obtenemos un mínimo de ese orden, o sea, unas estructuras bien formadas y con una buena calidad, mientras que para 1 hercio y 2 hercios esto parece que no ocurre, o al menos en estos tiempos de irradiación. A lo mejor si siguiéramos irradiando horas llegaríamos, no lo sé, pero eso dejaría de ser una cosa práctica, ¿no? Bien, entonces
de esta parte, resumiendo, podemos obtener estructuras periódicas cuando irradiamos a una longitud de onda para la que el material absorbe de manera eficiente. Esas estructuras son paralelas a la polarización de LAD, tienen lugar para unos rangos de fluencias muy estrechos, ni por debajo ni por encima, unos rangos de fluencia muy estrechos, y siempre nos hace falta calentar por encima de la temperatura de transición vítrea o de fusión del material para que pueda fluir y reordenarse, y hace falta la interferencia, y no solo eso, sino un proceso de retroalimentación, porque siempre nos van a hacer falta decenas, centenas o miles de pulsos. Con irradiación con un solo pulso estas estructuras no se forman. Y luego una ventaja que quiero que quede así bien clara en referencia a pues, técnicas, por ejemplo, litográficas, es que aparte de, como he dicho antes, no hace falta utilizar salas blancas, ni vacío, ni pasos intermedios de fabricación de máscaras, etcétera, es que se pueden preparar áreas mucho más grandes que, por ejemplo, utilizando una técnica litográfica. Uno puede preparar áreas de centímetros de una manera muy rápida. Dejamos entonces esta parte general de formación de las estructuras con pulsos de nanosegundos, y ahora voy a contaros cómo podemos cambiar esas estructuras cambiando otros parámetros de irradiación, no solo la energía y el número de pulsos. Podemos cambiar, por ejemplo, el ángulo de incidencia. Si cambiamos el ángulo de incidencia, como os he enseñado antes esta fórmula, que el periodo depende de la longitud de onda, el índice de refracción y el ángulo de incidencia, si en lugar de incidir normalmente a la superficie cambiamos el ángulo, podemos tener estructuras mucho más grandes. Irradiando con un mismo láser a 266 nanómetros, con incidencia normal tenemos un periodo de 250 nanómetros, y con una incidencia de 45 grados el periodo es el doble, con lo cual con un solo láser uno puede obtener estructuras con unos tamaños diversos. Pero no solo eso, si además cambiamos la polarización, hasta ahora todo lo que os he contado se refiere a polarización lineal, podemos obtener estructuras circulares cuando irradiamos con polarización circular. Y con polarización elíptica, pues estas estructuras también se alinearían a lo largo del eje más largo de la elipse. Además, os he dicho que es necesario que el polímero absorba eficientemente la longitud de onda de irradiación. Pero hay veces que a lo mejor tenemos un polímero que no absorbe en todo el rango del espectro, o tenemos un polímero que queremos estructurar con unas estructuras con un tamaño determinado y no tenemos láser en esa longitud de onda. ¿Qué podemos hacer? Pues una primera alternativa es irradiar con un láser de femtosegundos. Pues como os he dicho antes, aquí los mecanismos no son los mismos. Aquí ya deja de tener importancia el coeficiente de absorción lineal, puesto que hay procesos multifotónicos involucrados, y entonces somos capaces de obtener estructuras para este material no solo cuando irradiamos en el ultravioleta, que absorbe eficientemente, sino también cuando irradiamos en el infrarrojo. Y tenemos estructuras que tienen un periodo próximo a esta longitud de onda de irradiación. Al igual que para el caso de los nanosegundos, tanto el periodo como la altura de las estructuras aumenta al aumentar la fluencia y aumenta al aumentar el número de pulsos, aunque eso no lo muestro aquí, hasta que alcanza un rango en el cual esas estructuras son óptimas. Pero otra aproximación, que no incluye usar los pulsos de femtosegundos, sería utilizar un sistema de bicapas. Aquí tenemos el PVDF-TRFE, que es un copolímero ferroeléctrico que no absorbe en el rango de longitudes de onda en el que en el que existen láseres, porque no absorbe nada. Entonces, nosotros hemos intentado irradiarlo, pero hemos sido incapaces de obtener la formación de LIBS. Lo que se nos ha ocurrido es utilizar un sistema de bicapas en el que debajo le ponemos una capa que sí que absorbe eficientemente a la longitud de onda de irradiación. En este caso el P3HT. El P3HT es solito, si tú lo irradias con un láser de 532 nanómetros, absorbe y da lugar a la formación de estructuras. Pues bien, si ponemos una capa de este material,
y encima una capa del PVDF-TRFE, vemos que al irradiarlo se produce una formación eficiente de LIBs que tienen el periodo que tienen que tener, próximo a la longitud de onda y una profundidad pues parecida a la que tendría el P3HT solo. De hecho, hemos mirado estas muestras no solo por AFM, sino también por SEM en sección transversal, para ver si, bueno, si la integridad de las capas se mantiene. Aquí yo creo que con la luz no se ve muy bien, pero bueno, me tendréis que creer. Aquí hay una capa de P3HT y encima la capa del copolímero ferroeléctrico, muestra sin irradiar. Y luego cuando la muestra está irradiada, vemos que tenemos la capa de P3HT, que si veis va haciendo aquí el perfil de las LIBs, y luego encima la capa del PVDF-TRFE, que sigue fielmente la capa del P3HT que está debajo estructurada, con lo cual hemos sido capaces de estructurar este material simplemente poniéndole otro debajo. ¿Y cómo se forma esto? Bueno, como el PVDF-TRFE es transparente a la longitud de onda de irradiación, esa radiación alcanza el P3HT, el P3HT lo absorbe, se calienta, empieza la formación de sus estructuras y a la vez está calentando la capa de arriba de manera que lo funde y este material se acomoda a las LIBs que se forman en el P3HT. Por último, en lo que se refiere a la parte fundamental, quería enseñaros que al irradiar con láser no solo modificamos la topografía de la superficie, sino que en muchos casos también modificamos su química, hacemos otras modificaciones. Aquí os muestro lo que ocurre, por ejemplo, para el PET irradiado en distintas condiciones, pues con un ángulo grande y polarización lineal y con polarización circular. Este es el espectro Raman y lo que vemos es que esta banda que se asigna al CO, pues tenemos aquí la aparición de un hombro o de una nueva banda, lo cual lo asignamos a la introducción de nuevos grupos carbonilos en la superficie de nuestro material. O sea, esto parece querer decir que tenemos ahí una cierta oxidación. De hecho, si hacemos un estudio del ángulo de contacto, poniendo una gota de agua sobre esa superficie y viendo cómo esta gota moja nuestro material, este es el PET sin irradiar, y cuando lo irradiamos el ángulo de contacto disminuye, lo cual indica que este material se está haciendo más hidrofílico, con lo cual, bueno, en principio estos dos resultados concuerdan. A priori, que modifiquemos la química de la superficie a la vez que modificamos la topografía no es para nada malo, sino que en algunas de las aplicaciones que os enseñaré luego es incluso bueno, o sea, es mejor que se modifique químicamente y no solo topográficamente. Bien, pues vamos a las aplicaciones. Como os he dicho, podemos obtener distintos tipos de estructuras en lo que se refiere a formas y a tamaños, con lo cual estos sustratos pues, pueden ser de potencial interés en distintas aplicaciones. Yo voy a contaros brevemente algo sobre cultivo celular en estos sustratos, también su uso como sustratos para espectroscopía Raman intensificada por superficie y luego la nanoestructuración de polímeros funcionales que tienen una propiedad de interés en sí mismo, en particular polímeros semiconductores que se proponen para su uso en fotovoltaicos y polímeros ferroeléctricos que se proponen para su uso en memorias no volátiles. En cuanto al cultivo celular, pues hemos llevado a cabo el cultivo de células mesenquimales en materiales con distintas estructuras, en una muestra de PET lisa, sin irradiar, irradiadas con LIBs con distintos periodos e irradiadas con polarización circular, de manera que tenemos estructuras circulares. Lo que se ve es que en todos los casos, en todas las superficies que se han irradiado, hay un aumento tanto de la adhesión como de la proliferación celular. Pero que los resultados son mejores en aquellas muestras en las que hemos observado que hay una mayor oxidación y un mayor aumento de la energía superficial determinada por el ángulo de contacto, con lo cual, como os decía antes, las estructuras tienen una influencia en esta adhesión, pero también esas modificaciones físico-químicas que han acompañado a la formación de las estructuras.
Pero no solo podemos aumentar la adhesión y la proliferación celular, también hemos hecho unos experimentos en los que lo que queríamos era que determinadas células se alinearan a lo largo de estas estructuras. Para ello hemos usado todas estas células que os muestro aquí, y lo que vemos es que observamos un alineamiento de las células a lo largo del eje principal de las LIPs, en todos los casos, pero el periodo mínimo que hace falta para que esas células se alineen dependen del tipo de célula. Por ejemplo, hemos visto que algunas células para el periodo de ya 250 nanómetros mostraban una orientación preferencial y, sin embargo, por ejemplo, los mioblastos humanos necesitaban tener un periodo mayor de 400 nanómetros para alinearse a lo largo de estas LIPs. Luego, otra aplicación, como he dicho, es el uso para sustratos de espectroscopía Raman intensificada por superficie. Aquí lo que hemos hecho es sustratos poliméricos que ya tenemos estructurados con las LIPs, los hemos recubierto con una capa muy delgada de oro. El recubrimiento de esta capa de oro lo hemos hecho mediante deposición por láser pulsado. Y lo que vemos es que esta sería la muestra sin recubrir, sin estructuras y con estructuras, y esta la muestra recubierta, sin estructuras y con estructuras. Y vemos que la topografía es la misma, con lo cual podemos decir que, bueno, que esta capa de oro también está siguiendo de una manera muy fiel el perfil de la estructura que tiene debajo. Hemos hecho en una primera aproximación, hemos preparado depósitos con muchos espesores distintos, hemos llegado hasta un espesor de la película de oro de 45 nanómetros y en todos los casos vemos esto, o sea, no se recubren los valles, sino que siempre se va formando un fin que va siguiendo la topografía del polímero. Para testar esto como sustratos SERS, lo que hemos hecho ha sido poner una gota de tiofenol en la superficie y lo que vemos es que si uno pone una gota de tiofenol donde sea, en silicio, en una superficie cualquiera, no ve nada. Cuando lo ponemos sobre la superficie que tiene la película de oro, pero en plano, empezamos a distinguir unas bandas que son asignables al tiofenol, pero cuando ponemos esa gota sobre una muestra que tiene las LIPs, la señal aumenta mucho. Hemos hecho un estudio detallado sobre esto y lo que vemos es que el mero hecho de tener depósitos de oro formados por nanopartículas, porque no os he dicho, este sería como parece la morfología de la capa de PET con los films del oro formados con distinto número de pulsos, y vemos que tenemos unas partículitas de oro que se van ensamblando y su rugosidad va cambiando dependiendo del espesor y del número de pulsos que se emplee. Entonces, en todos los casos, el tener esos films de oro hace que podamos ver el tiofenol, el aumento de las señales de 8 órdenes de magnitud, pero luego además, si tenemos un sustrato que no es liso, sino que tiene unas estructuras periódicas, esa señal aumenta a otro orden de magnitud más, se multiplica por 10. Y lo que es muy importante también es que este aumento se observa para espesores del oro muy finos, por debajo de los 10 nanómetros. Para los valores estos que os he enseñado antes, de 40 nanómetros, ya empieza a tener una rugosidad tal que el aumento de la señal SERS pues no es eficiente. Estos primeros experimentos los hicimos solo con las LIPs formadas por irradiación a 266 e incidencia normal. Pero entonces nos preguntamos cuál es el efecto que puede tener ya no solo tener estructuras periódicas, sino que éstas tengan un distinto tamaño, una distinta profundidad y una distinta forma. Así que repetimos esos experimentos para todas estas estructuras. Y lo que vemos es que hay un aumento de la señal Raman que es mayor para aquellos casos en los que tenemos un periodo más grande, una profundidad más grande, en definitiva una rugosidad más grande. Las tendencias pues se mostrarían en esta gráfica. Y ya por último, en lo que se refiere a los polímeros funcionales, polímeros que tienen una
propiedad de interés en sí mismo. Hemos irradiado el P3HT, que es un polímero semiconductor, que como os he dicho al principio, pues tiene interés, por ejemplo, para células solares, transistores, etc. Entonces, si miramos por CAFM, conducting AFM, vemos que la muestra no irradiada es conductora en todo su área, ¿vale? Esta es la señal de la conductividad, pero cuando la irradiamos y formamos las LIBs, la conductividad cambia. Tenemos zonas que son mucho más conductores que otras. Si relacionamos esto con su topografía, lo que vemos es que las zonas más conductoras son las que permanecen en los valles, mientras que en las montañas su conductividad ha disminuido. Puesto que las propiedades de conductividad de estos materiales están relacionadas con su estructura cristalina, cabe esperar que lo que ha ocurrido durante la irradiación es que su cristalinidad haya cambiado, que parcialmente hayamos producido una amorfización de las zonas más externas en esas montañas. Esto de hecho lo hemos comprobado haciendo medidas tanto por Raman como por rayos X. Y en lo que se refiere a los polímeros ferroeléctricos, que podrían tener interés en memorias orgánicas no volátiles, pues ferroeléctrico es el PVD-FTRFE que os he mostrado antes, que hemos sido capaces de estructurar cuando hacemos una bicapa. Entonces, ¿cómo vamos a proceder con esto? Bueno, pues al igual que en el P3HT, sus propiedades de conductividad están relacionadas con su estructura cristalina, lo mismo ocurre con el PVD-FTRFE. Su ferroelectricidad está íntimamente relacionada con su estructura, por lo tanto, es importante que aunque lo hayamos estructurado, su estructura interna no cambie. Para medir la ferroelectricidad vamos a utilizar PFM, que es Piezo Response Force Microscopy, y aquí, bueno, para decir un poco en qué se basa este PFM, un material ferroeléctrico tiene una polarización permanente en contraposición con un material dieléctrico paraeléctrico, pero lo que es importante es que a consecuencia de su ferroelectricidad, estos materiales son también piezoeléctricos. Al aumentarle un campo eléctrico, o al aplicarle una tensión pueden producir un campo eléctrico, pero al aplicarle un campo eléctrico también pueden producir una extensión un cambio en su tamaño, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a determinar por PFM. ¿Vale? Le aplicaremos un campo y luego veremos sus cambios en las propiedades mecánicas. Utilizamos una punta, está basado en la microscopía de fuerzas atómicas, con esa punta aplicaremos el campo y mediremos. Entonces lo que vemos es que el PVD-FTRFE solo, pues efectivamente presenta un ciclo de histéresis, es ferroeléctrico, y el P3HT no lo es. La bicapa lo es, ya estamos mirando la parte de arriba, que es el PVD-FTRFE, y lo que es importante es que la bicapa irradiada, la bicapa en la que se han formado estas estructuras periódicas inducidas por láser, también es ferroeléctrica, con lo cual a priori, en lo que se refiere a su estructura cristalina, aunque harían falta más análisis, bueno, podemos decir que se mantiene. Pero no solo esto, lo importante de estos materiales es que pueden utilizarse para memorias no volátiles, que hay que escribir información en ellos. Entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido utilizar este microscopio para con la punta escribir información en distintas áreas de nuestra superficie. Se aplica un voltaje, hemos aplicado 12 voltios durante 5 minutos, esta es la muestra sin irradiar, antes de aplicarle el voltaje y después. Antes de aplicarle el voltaje no vemos nada, no hay ningún contraste, con lo cual no hay ninguna orientación preferencial de los dipolos. Después de escribir en estos 3 puntos, vemos que aquí tenemos un contraste que hemos sido capaces de, con el campo que le hemos aplicado, de orientar de una manera preferencial los dipolos. Si medimos el tamaño de estas zonas en las que hemos escrito información, podemos calcular que seríamos capaces de escribir 2 gigabytes por pulgada cuadrada. Si ahora hacemos exactamente lo mismo en nuestra muestra estructurada con las LIBs, igual. Antes de polarizar
no hay ningún contraste, y después aquí tenemos estos 3 puntos. En lo que se refiere a intensidad, pues es muy parecida a la muestra sin estructurar, pero en lo que se refiere al tamaño de esos puntos son muchísimo más pequeños, con lo cual, al haber formado estas estructuras, podemos aumentar mucho la capacidad de almacenaje de nuestro material. De hecho, si hacemos el cálculo, aumenta en un orden de magnitud. Seríamos capaces de escribir 35 gigabytes por pulgada cuadrada. Y ya para terminar, simplemente espero haberos convencido o transmitido la idea de que es fácil obtener estructuras periódicas inducidas por láser con distintos tamaños, distintas formas, cambiando las condiciones de irradiación, que podemos seguir in situ la formación de estas estructuras utilizando técnicas de dispersión basadas en sincrotrón, que incluso para muestras que a priori parecen tener un inconveniente porque no absorben a la longitud de onda de irradiación, esto puede solucionarse utilizando láseres de femtosegundos o una aproximación de bicapas, y que existen distintas potenciales aplicaciones para estos sustratos nanoestructurados. Luego también lo que yo os he mostrado pues corresponde a estructuras formadas entre 170 y 800 nanómetros de periodo, pero este rango todavía podría ampliarse, y que pueden formarse o estructurarse áreas grandes de una manera más o menos fácil y sencilla. Me gustaría agradecer a toda la gente que ha estado involucrada en este trabajo, no solo en el Instituto de Química Física Roca Solano, sino del grupo SOFMAT-POL del Instituto de Estructura de la Materia, también del CSIC, y por supuesto a vosotros por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Esther, por esta charla tan interesante, tan amena, y que nos has abierto mundos tan novedosos y tan prácticos de cara al futuro, porque la cantidad de aplicaciones es enorme. Tenemos unos minutos para preguntas, al cual os animaría. Te iba a pedir que uséis el micrófono para poder recoger en la filmación la pregunta. Buenos días. Mi nombre es Ramón González, de Química Física de la Complutense. Enhorabuena, la charla ha sido muy bonita y a mí me surgen varias cuestiones. ¿Solo podéis tener estructuras paralelas o, como mucho, circulares debido cuando usáis polarización circular? Así de manera directa, sí. Luego ahora también estamos haciendo irradiaciones en las que tenemos una polarización y luego la giramos y irradiamos en la misma zona, con lo cual tienes una especie de retículas, pero eso es una cosa que ya estamos haciendo ahora, o sea, estamos empezando, pero de manera directa están íntimamente relacionadas con la polarización, entonces son lineal o circular. Y hay otra cosa, si he entendido correctamente, hay un acoplamiento entre el periodo de vuestras estructuras y la profundidad. Crecen en la misma, o sea, su tendencia es la misma, va creciendo el periodo y va creciendo la profundidad, y luego se alcanza un plató, o sea, tanto para no hay periodo forma de, para un periodo, jugar con la profundidad. Hasta el rango en el que, bueno, a ver, para un mismo periodo todavía tienes, imagínate, estás irradiando con una fluencia, pues ahí todavía puedes jugar un poquito con el número de pulsos para variarlo un poco, pero estás muy restringido. O sea, esto, si te das cuenta, tanto el rango de energías como el rango de pulsos al final es bastante limitado. Pero sí que hay otra cuestión: si a lo mejor no te interesa mucho o no es un problema el espesor de tu muestra, sí que hemos visto que el espesor también tiene una influencia en dónde están esos rangos de fluencia y de número de pulsos, con lo cual todavía sería otro factor a tener en cuenta. El último comentario, si me permite el moderador. Por supuesto. Es muy imaginativo lo de las bicapas, pero claro, esto está limitado a parejas de polímeros en las que no haya dewetting.
Claro, de hecho aquí la preparación de la muestra, nosotros cuando para el PVD-FTRF, que lo habíamos estado usando para otras cosas, usábamos un disolvente. Ahora para preparar las bicapas ha habido que hacer un poco un estudio para tener un disolvente que no afectara al de abajo. Pero bueno, es que aquí también nos interesaba tener dos polímeros porque era la cosa de la memoria no volátil totalmente orgánica. Pero a lo mejor si solo te interesa tener un polímero que no absorba estructurado, lo puedes poner en cualquier otra cosa, sin que sea un polímero, ¿sabes? Y no sería, bueno, no sé si lo habéis intentado o si es que es un absurdo lo que te voy a decir, pero si usarais copolímeros de bloque... Sí, esa también es otra cuestión. De hecho, hemos hecho unas primeras pruebitas, bueno, pero sí, esa es otra cuestión. No, sí. Vale, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí que quería preguntar una cosa. Todo esto lo hacéis con polímeros, supongo porque la temperatura es de modificación del material es menor, pero podría ser aumentando energía trasladable a otros materiales a los cuales cerámicos, metales. Nosotros también hemos hecho cosas en fósforo de indio, de galio, o sea, hemos hecho cosas en semiconductores. ¿Qué pasa ahí? Que en realidad tienes que ablacionar, o sea, subes mucho la energía, y la energía, con los láseres que nosotros tenemos al menos, la subes a costa de... subes la afluencia, que es la densidad de energía por área, entonces bajas mucho el área, tienes que focalizar. Entonces es posible, hemos formado estructuras, pero claro, ya si quieres ir a áreas más grandes tendrías que dedicarte a hacer barridos y tal. Sin embargo aquí enseguida, o sea, no hay que focalizar el láser, pero posible es, lo único que luego sería a costa de un tiempo más largo de irradiación. Aumentar el coste Pero de es, producción claro, pero posible es. ¿Y alguna medida del cambio en propiedades mecánicas de la superficie habéis realizado? Estamos ahora haciendo, claro, en polímeros, medidas en la nanoescala del módulo de Young, adhesión, deformación, también con un microscopio de fuerzas atómicas. O sea, a partir de ahí prácticamente hacemos todo. Hay un mundo enorme en todo eso. Pues si no te hay más preguntas, agradecer otra vez más a Esther su presencia aquí, su charla, y hasta cuando quieras, esta es tu casa.